Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el arqueólogo Jesús Sánchez. Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan, Gaby, Aldo, todos, gracias por invitarme de nuevo acá con ustedes. De nuevo, y dice de nuevo porque con él ya habíamos platicado en otras ocasiones sobre diferentes temas que tienen que ver con el llamado Cerro de la Estrella, el Huizachtepetl, y hablamos sobre el PIACE, me acuerdo, el proyecto de investigación antropológica, Cerro de la Estrella, PIACE por sus siglas, PH de cariño, sobre la ceremonia del Fuego Nuevo, sobre muchos temas de la Semana Santa, pero hoy vamos a hablar con él de un tema que nos trae dando vueltas en la cabeza desde hace varios días, y lo hemos llamado simplemente Identidad Chichimeca en la cerámica del centro de México. Esto es que forma parte de un proyecto arqueosemiótico que se llama Identidad Chichimeca en la cerámica del centro de México, y sobre eso va a ser nuestra conversación de hoy, y comenzaremos por preguntar desde el principio por qué este estudio constituye un proyecto arqueosemiótico. ¿Cuánto tiempo tiene de haberse establecido? ¿Cómo comenzó esto? Jesús. Sí, Juan, pues miren todos ustedes. Lo empezamos a desarrollar en el año 2013, en junio. De hecho, estamos cumpliendo 2 años, ¿no? Está programado para 3 años. Entonces, es un proyecto arqueosemiótico porque, bueno, en realidad el proyecto es un proyecto de relevo, ¿no? De relevo del PH, porque, bueno, el PH se acabó, no tuvo financiamiento, bla, bla, bla. Entonces, quedaban todos los materiales, todos los problemas aún sin resolver, y la única manera de poder incidir en ellos, nuevamente retomarlos, pues fue planteando un nuevo proyecto. Pero ahora con esta tesitura arqueosemiótica. Bueno, la arqueosemiótica está en construcción, ¿no? Podríamos decir, es una hibridación, sí, ¿no? de la arqueología trabajada desde una perspectiva y con unas bases semióticas, ¿no? Pero con una semiótica lingüística y cognitiva. Entonces es un poco más complicado el asunto, pero no es tanto, ¿no? En realidad, como platicábamos hace ratito, pues es Ferdinand de Saussure, ¿no? Quien funda la semiótica, es el padre de la semiótica moderna, ¿no? Porque de semiótica ya se hablaba con los griegos, ¿verdad? Claro. Toda vez que tiene que ver con cómo ocurren los procesos de significación y sentido de las cosas. Esta definición así toda laxa, ¿no? De que la semiótica estudia los signos, no es cierta, no es tan cierta. Sí, claro que los estudia, ¿no? Pero los signos como elementos que contienen significados y sentidos. Como un ¿verdad? signo lingüístico, ¿no? Como un signo lingüístico. Así es, y lingüístico natural, como es el habla, ¿no? O lingüísticos artificiales, como es esto, ¿verdad? Totalmente. Y de ahí a otros mucho más complejos, como puede ser una vasija, ¿no? Una bandera, un gesto, ¿no? O los signos que hay en la naturaleza, ¿verdad? Cuando las hojas se empiezan a poner amarillas de los árboles y se empiezan a caer, pues es signo de que estamos en transición a otra temporada del año, ya viene el frío, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurren estos procesos? En 2 niveles. Uno, en nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo se da en nuestro cerebro el proceso? Y me refiero no en términos neurológicos tanto como intelectuales, cognoscitivos, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de significación? ¿Cómo yo recibo la información, los datos de la naturaleza, cómo los reflexiono, los proceso, y luego entonces qué emito yo respecto a eso? ¿Qué digo respecto a lo que veo? ¿No? ¿Con qué sentido? Porque yo puedo ver una paloma y le doy un sentido biológico, ¿verdad? Es un ave, es una evolución de los dinosaurios y todo lo que quieras. O puedo decir, ay caray, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, claro, son significados. Los significados van a tener sentidos distintos, ¿no?
Y el otro, ¿no? De cómo nosotros mismos, sin darnos cuenta, muchas veces, al estar platicando, nuestros gestos, ¿verdad? Estamos generando sentidos a las cosas, ¿verdad? Entonces, pues no es lo mismo eso de ¿cómo amaneciste, vieja? ¿Verdad? Ese chiste famoso a todo lo que sigue. Entonces hay sentidos distintos, ¿no? Los producimos y los recibimos. Entonces, ese proceso de producción-recepción, ¿no? De signos, de símbolos, de imágenes, de todo lo demás, que no es así de sencillo de que yo lo emito y tú lo recibes y lo interpretas. Hay miles de cosas que están en medio. De eso trata realmente la semiótica, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Porque otros dirán que no, que es otra cosa. Pero bueno, entonces, todo eso va a ser muy útil para la arqueología, porque pues en la arqueología tenemos las cosas mudas y por lo general en pedazos, ¿no? No solo en pedazos, en fragmentos de objetos, y no está la otra parte, no están los otros, solo encontramos un pedazo de un artefacto. Los contextos están fragmentados, no solo que estén fragmentados y completos, como ocurre a veces, sino que solamente son fragmentos y no están las otras partes. De tal manera que lo único que podemos hacer es hablar de pedacitos de la historia, ¿no? Reconstruir pedacitos muy pequeños de la historia. Y todo lo demás, cómo lo interpretamos, cómo lo estudiamos, cómo lo inferimos, cómo lo analizamos, lo explicamos y lo demostramos. Pues la arqueología está muy limitada en ese sentido. Sí se encierra en sus propios métodos, ¿no? Pero si la arqueología abre los ojos, abre las puertas a otras posibilidades, a otras plataformas teórico-metodológicas, pues en realidad el trabajo se va a enriquecer maravillosamente, ¿no? La más inmediata sería la fuente histórica. La fuente histórica. Las crónicas. Etnohistórica, diríamos. Etnohistórica. ¿No? Sí, claro, si el arqueólogo no conoce etnohistoria, no estudia un poco de etnohistoria y no echa mano de las fuentes etnohistóricas, está perdido, ¿no? Se queda a un nivel de, con todo respeto, ¿no? De guía de turista, con respeto para los guías de turistas, que hay muchos muy buenos, magníficos, ¿no? Pero esa es la cuestión. Entonces, hay que echar mano de la etnohistoria como de la antropología social, ¿no? De todas las disciplinas antropológicas, pero no nada más. O sea, hay otras disciplinas que también han procurado ir más allá. Bueno, ¿qué sería de la arqueología moderna sin los fechamientos de radiocarbono, ¿no? Que desarrollaron los ingenieros físicos y químicos? De la arquitectura, dime qué sería la arqueología sin arquitectura, ¿no? Entonces, de todas estas cosas, así pues, hay otros campos que estudian exactamente lo mismo que la arqueología, ¿verdad? Pero en otros ámbitos de la vida, con otros marcos teóricos, decimos. Bueno, pues cuando la arqueología empieza a atender esas otras propuestas, los resultados pueden ser muy gratos, ¿no? Y a mí me parece que este proyecto es una materialización de esa, insisto, de esa hibridación entre arqueología y semiótica lingüística y cognoscitiva. Por eso digo que es semiolingüística, ¿no? Y cognoscitiva, esta semiótica. Porque puede haber una semiótica muy distinta, ¿no? Una sociosemiótica, una biosemiótica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con otras plataformas, ¿no? Nosotros vamos a insistir mucho en la plataforma lingüística, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la ciencia lingüística, las ciencias del lenguaje son... Pues voy a ser consecuente con Chomsky, aunque a muchos nos cae gordo Chomsky, voy a ser consecuente con él. La lingüística es la ciencia de las ciencias, ¿no? Si a través de la lingüística estudiamos por qué digo lo que digo, cómo lo digo, cómo lo escucho y lo interpreto, pues ahí están de por medio las ciencias todas, ¿no? Todo el proceso de conocimiento de la humanidad puede resumirse en la complejidad que significa la lingüística, ¿no? Así que bueno, complejidad con complejidad, pues algo tienen que decirse, ¿verdad? Algo tendrán que ayudarse a resolver y es la intención con este proyecto. Y lo estamos enfocando a la cerámica, ¿no? Y no a toda la cerámica, unas cerámicas muy específicas, que es lo que conocemos en términos generales como la cerámica rojo sobre café, que es en realidad rojo sobre crema, hay una rojo sobre café, rojo sobre bayo, rojo sobre naranja, ¿no? Pero todas estas cerámicas aparecen ahí en el Huizachtepetl, ¿no? Y en el centro de México, lo que llamamos la Cuenca de México, realmente hacia el año 700. ¿verdad? Recordémosle a nuestro auditorio que el Huizachtepetl es el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella. Llamado así, pero es como se le conoce. Sí, es como se le conoce. Aunque yo voy a insistir que ya le empecemos a llamar como se llamaba. Uno de sus nombres, claro. ¿No? El Huizachtepetl, el Cerro del Huizach. Le podemos decir también el Mixcoatepetl.
Claro. Porque existe el mito de que allí fue enterrado ni más ni menos que Mixcoatl, el padre de Seacatltopiltzin Quetzalcóatl, y que finalmente terminan ambos dos deificados, ¿verdad? Entonces, o también le podemos llamar el Culhuatepetl, ¿no? El cerro de nuestros ancestros, por ejemplo. En lugar de Cerro de la Estrella, que es el nombre del hacendado español que recibió su territorio. Bueno, ¿no? Pero así es como el pueblo lo conoce, ¿no? Pero bueno, tú te enfocas a la cerámica y a esa cerámica específicamente. Sí, a ese conjunto de cerámica, Ajá. a eso que estamos llamando vajillas, ¿no? Porque entonces desde la propuesta semiótica, para este análisis de este material, no estamos recurriendo a los métodos tradicionales del tipo variedad, ¿no? Que son métodos de clasificación, tipo variedad, ¿no? ¿Qué tipo de vajilla es? ¿Qué tipo de vasija? ¿No? ¿Qué tipo de decoración? ¿Qué tipo de todo? ¿No? Y yo estoy convencido y he pregonado siempre que el tipo variedad tiene mucho que decir, pero es muy limitado cuando queremos llegar a otros niveles de análisis y de explicación de las cosas. Entonces, lo que hemos desarrollado es un nuevo método, ni tan nuevo, ya existe el método de vajilla, ¿no? El análisis de la cerámica estableciendo vajillas, pero esta vez adicionado, enriquecido con cuestiones semióticas, con taxonomías semióticas, ¿no? Es decir, no nos quedamos solamente a nivel de clasificar y hacer una tipología, sino hacer toda una taxonomía, ¿verdad? Por ejemplo, dime qué tipo de animal es el perro, ¿verdad? No me acuerdo ni sé qué tipo de animal es el perro, pero tiene una clasificación de acuerdo a un tipo, ¿no? Y es lo único que podríamos decir del perro, que es de ese tipo. Entonces, cuando en cerámica hablamos de tipo cerámico, pues solamente puedo decir una cosa que respecta a ese objeto, ¿no? Pero cuando hablo de una taxonomía, estoy hablando de una división, un reino, ¿verdad? Un filo, clase, tipo, familia, género, especie, subespecie. Y es factible hacer esta clasificación tan compleja de los objetos que producimos los seres humanos. Es nuestra propuesta, es mi propuesta, y es la que se encuentra en este libro famoso que ya se agotó, por cierto, del nombre de la cosa, ¿no? El modelo taxonómico de artefactos. Ahí hay un planteamiento inicial semiótico que se enriquece mucho con la semiolingüística. Y entonces la idea es que a través de la taxonomía semiótica, de este nuevo planteamiento metodológico de la vajilla modelo, encontramos la manera de hacer muchas preguntas a los tepalcates, ¿no? Porque para colmo de males, en las exploraciones que hicimos en el Huizastepe no encontramos una sola pieza completa, ¿no? Solamente tepalcates. Entonces la cosa está peor, porque ¿cómo haces a través del tepalcate poder llegar a plantear problemas de investigación como es la identidad, ¿no? Étnico-cultural de pueblos que ya no existen además, ¿no? Esto me lleva a pensar que en este proyecto arqueosemiótico no participan solamente arqueólogos, sino especialistas de otras disciplinas, claro. ¿Como cuáles? O sea, ¿qué investigadores están ahorita compartiendo esto para llegar a esas preguntas a los tepalcates? Sí, pues mira, originalmente en el proyecto durante año y medio estuvieron participando compañeros etnohistoriadores, lingüistas, etnólogos, ¿no? Antropólogos sociales y arqueólogos, ¿no? Un matemático nos estuvo ayudando también al principio, ayudando a hacer el planteamiento. Sí, sí, porque resulta que, mira, con la taxonomía semiótica, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener voy a decirlo bien fácil, una serie de rasgos que se pueden identificar, determinar o descubrir incluso en los tepalcates, ¿no? Que van a crear una matriz de rasgos muy compleja, muy grande, ¿no? Por ejemplo, hay 17 rasgos que nosotros podemos encontrar en un tepalcate, en todos, ¿no? Pero van a ser distintos estos rasgos, de distintas características, van a estar presentes, pero con distintas características. ¿Cómo los empiezo a ordenar para clasificarlos con una cierta jerarquía que me permita un análisis más objetivo, ¿no? Y que me permita resolver las preguntas que me estoy haciendo? Pues necesitamos códigos, ¿no? Y estos códigos pueden ser muy oscurantistas, ¿no? O pueden ser muy claros. Y la manera en que esos códigos sean más claros es a través un poquito del álgebra, ¿no? De las matemáticas, un código algebraico, ¿no? Por ejemplo, el código más sencillo que hay en el universo, ¿verdad? Y que todos funcionamos, la naturaleza funciona incluso con ello, me voy a permitir decirlo, es el código binario, ¿no?
Que podemos traducir el código binario en términos lingüísticos en sí, no. Sí, no. Rasgo sí, rasgo no. Rasgo no, rasgo sí. Rasgo tal, sí, no. ¿No? Entonces jugamos con pares de rasgos. Esa es nuestra clave de todo el asunto, ¿no? Un rasgo en sí mismo no tiene ningún sentido, ningún significado. Vamos a considerar nuestra unidad mínima de significado el par de rasgos. El que siempre está junto. El que aunque esté uno aquí y otro acá, o uno de este lado y otro de este lado, pero siempre van a estar juntos. Entonces, el par de rasgos ya tiene un sentido, ¿no? Y a ese par de rasgos hay que darle un número. Un número binario, un número sí, un número no, ¿verdad? Entonces son 17 combinaciones de sí, no, ¿verdad? Es bien difícil. Entonces tenemos que echar un poquito mano de las cuestiones algebraicas, pero con esta plataforma semiótica. Entonces por eso decimos que hay una cuestión semiótico-algebraica, ¿no? Para el ordenamiento de la información. Es exclusivamente para eso. Esto que me dices de las 17 características en un tepalcate, ¿todos los arqueólogos están de acuerdo en esa manera de analizar la cerámica? No. En el mundo, pregunto, en México, o incluso entre ustedes aquí en el INA. No, eso tengo que reconocerlo. Es la primera vez que estamos planteando una cosa como esta. A nivel mundial. ¿Mundial? Sí, no hay estudios de taxonomía semiótica aplicados a artefactos. Ya no solo arqueológicos, a artefactos, ¿no? Entonces, pues imaginemos un poquito la trascendencia de hacer un análisis semiótico de los artefactos. Todo lo que nos está rodeando son artefactos. Todo. El edificio mismo, ¿no? La ciudad misma es un artefacto, ¿no? Artefacto me refiero a las cosas que son hechas, manufacturadas por el ser humano con una idea muy clara de por qué y para qué, ¿no? Eso que podemos decir está hecho con arte, ¿no? No es que sea bonito, puede ser muy feo, pero es muy práctico, resuelve necesidades, ¿no? Entonces, esos son los artefactos. Así que analizar los artefactos y clasificarlos taxonómicamente, ¿verdad?, va a implicar encontrar los rasgos significantes, que, insisto, solo pueden estar en par. De manera que un par de rasgos va a estar en relación con otro par de rasgos, ¿verdad? Y ahí ya hay una relación de relaciones, ¿no? Y esta relación de relaciones va a estar en relación de relaciones, de relaciones, de relaciones, de relaciones. De eso se trata, ¿no? Porque mira, ¿cómo podemos hacer un análisis de todo lo que está acá? Hay relaciones entre lo que tienes ahí y tú, entre lo que está allí en ese cajón y los compañeros que están del otro lado de la ventana, ¿no? Entre lo que está aquí y los compañeros que nos están viendo por la camarita, ¿no? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo las encuentro? ¿Verdad? ¿Qué significan? Para que yo pueda explicar el mundo que me rodea. Es arqueosemiótica, ¿no? ¿Cabe aquí la teoría de conjuntos? Sí, por todo supuesto y sus que partes. sí. Naturalmente que sí. De eso se trata. Muy bien, Juan. Gracias. Se me estaba olvidando decirlo. Justamente el todo y sus partes, ¿no? La meriología, como dice la semiótica, ¿no? La semiótica se especializa en hacer complejas las cosas, ¿no? El mundo es muy sencillo. La semiótica nos lo pone difícil para mejor entenderlo. Sí, se trata del todo y sus partes. Bien fácil. Un tepalcate es una parte de un todo. Pero el tepalcate no es un todo único. Está compuesto de muchas partes. Claro. Por ejemplo, y volviendo a la pregunta, ¿no? Desde la óptica semiótica decimos, bueno, ¿cuáles son sus rasgos plásticos, ¿no? Que son textura, cromatismo y forma, ¿no? En estos tres elementos esenciales podemos encontrar un montón de rasgos de textura, ¿no? Por ejemplo, es textura burda, lisa, pulida, ¿no? Es de consistencia fina, porosa, rugosa, ¿no? Es de textura mate o pulida, ¿no? O brillosa. Su cromatismo, ¿no? Vamos a estar viendo ahorita algunas fotografías, pero por ejemplo yo puedo presentar ahorita la fotografía 2, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo el cromatismo de un rojo sobre crema, que no es único, son varios rojos y son varios cremas, ¿verdad? Tan así que hacen muy distinto este a este, ¿no? El de arriba con el de abajo. Bueno, el cromatismo es entonces uno de los rasgos, pero no es uno solo, son muchos. Ahora, es un cromatismo mate o brilloso. La cuestión de la forma, ¿no? No solamente la forma del tepalcate, porque eso puede ser casual, se rompió y quedó así,
la forma de la vasija que se puede intuir con el pedacito de cerámica, ¿no? Estos rasgos, ¿dónde están? ¿En la parte externa o interna de la vasija? Ahora, hay que pensar al tepalcate ya como vasija, ¿no? Estos rasgos están adentro o afuera. ¿Cuándo están adentro, cuándo afuera? ¿No? ¿Hay rojo adentro o hay rojo afuera? Entonces volvemos. Rasgo 1, ¿sí? No. Rasgo 2, no, sí. Rasgo 3, sí, no. Relación rasgo 1, 3, sí, no. ¿Verdad? Entonces vamos creando esta matriz un poco algebraica, ¿no? Entonces esto que está aquí lo podemos traducir en términos semiótico-algebraicos, ¿verdad? Creamos una matriz de datos, y luego hay que procesarlo. Y otra vez ahí la arqueología y la semiótica, la etnohistoria y la lingüística nos van a ayudar a hacer todo esto, ¿no? Por eso está integrado así el proyecto, porque solito el arqueólogo no puede, ni siquiera se da cuenta de toda la riqueza del tesoro que hay aquí de información, ¿no? Es a través del estudio de los documentos etnohistóricos que podemos darnos cuenta de, ¿puedo yo contrastar lo que dice, por ejemplo, Tezosomoc? ¿No? Porque Tezosomoc habla, por ejemplo, del Cerro de la Estrella, bueno, de Culhuacán. ¿Lo puedo contrastar? ¿Sí o no? Lo que dice Chimalpain, ¿lo puedo contrastar arqueológicamente? Porque, bueno, Chimalpain y Tezosomoc y Iztlizóchitl y todos ellos dicen que el dios Mixcoatl les dijo que bla, bla. ¿Lo puedo contrastar? Evidentemente que no, ¿no? Pero ¿por qué está escrito? Entonces ahí nos vamos a meter al problema de las concepciones que los pueblos tienen de la historia. ¿Qué es historia para nosotros? Es bien distinto de lo que es historia para los bosquímanos, ¿no? O para la tribu Tásada y de Nueva Zelanda. Lo mismo que el concepto de historia era una cosa para los mexicanos antes de la llegada de los españoles que para los europeos en ese momento, ¿no? Ahora, los cronistas que mencionaste, ellos no hacían análisis propiamente de lo que veían, sino nada más lo describían. Lo escribían. Lo escribían. Lo escribían, Claro. porque era todo tradición oral, ¿no? Entonces todos estos cronistas lo que hicieron fue recuperar la tradición oral y plasmar, escribirla, dejárnosla finalmente en algo que pudiera estarse leyendo y repitiendo, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes méritos, pero no es así de fácil, ¿verdad? Porque pues yo te pregunto a ti y me dices, me cuentas una historia, pero Gaby me va a contar otra, ¿verdad? El vecino de allá enfrente me va a contar otra sobre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hago como escritor recuperador de esta historia oral, ¿no? ¿Pongo todas las versiones? ¿O con ello intento hacer una? Entonces el problema al que se enfrentaron nuestros cronistas mexicanos, ¿verdad? Fue terrorífico. De ahí que de pronto hay versiones encontradas, ¿no? En el mismo libro del mismo escritor, ¿no? Y lo dejan así para que, bueno, ahí están las versiones, ¿no? Entonces, a la distancia, 500 años después, tenemos que estar leyendo esos documentos que, mira, recuperan historias de 1000 años antes de que se escribieran, ¿verdad? Entonces, no tenemos ninguna certeza de que así haya ocurrido. La única manera de decir si efectivamente llegaron aquí los Chichimeca Culhuaque es demostrar que esos tepalcates son de los Chichimeca Culhuaque. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Toda esta matriz de rasgos de la que te cuento va a tener información al respecto, ¿no? Pero no la voy a encontrar como arqueólogo nada más y encerrado en el Huizachtepetl. Me tengo que abrir un poquito más a los ámbitos etnohistóricos, a los ámbitos lingüísticos. La etnohistoria nos va diciendo que estos chichimecas que llegan al centro de México, digamos que hacia el año 900, ¿no? No eran de aquí, venían de otra parte, del famoso y mítico Chicomostoc, ¿no? Que quién sabe dónde está, quién sabe dónde estaba, pero de allá viene, ¿no? Chicomostoc, Aztlán, todo esto, ¿no? ¿Dónde está? Quién sabe. Pero lo que sí me están diciendo es que no son del centro de México. Del centro de México, los teotihuacanos, por ejemplo. Ellos dominaron todo este territorio hasta el año 750 después de Cristo. Pero la arqueología me dice que esta cerámica está llegando aquí hacia el año 750. Cuando cae Teotihuacán, llegan todos estos. Aparece esta cerámica, como si brotara del suelo. Evidentemente no es así. Alguien la trajo. La trajo, claro. ¿Quién y de dónde?
Bueno, la propuesta fácil, ¿verdad? Como hacen muchos arqueólogos, pues fueron los Chichimeca-Culhuaque, porque eso dice Chimalpain. Pero demuéstralo. De eso se trata. No se trata de decir lo que dijo el cronista, demostrar que es así, porque de otro modo no somos, como pretendemos a veces, ¿no? Científicos, ¿verdad? Ser científico implica no solamente una base teórica metodológica del mundo, ¿verdad? De concepción del mundo y cómo lo analizo, sino demostrar lo que voy a decir, o al menos dar pruebas para que se mantenga la explicación, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hacemos para todas estas fuentes etnohistóricas? A través de la etnohistoria sola no se puede. La etnohistoria misma tiene que recurrir a otras plataformas, disciplinarias y teóricas. Lo mismo ocurre con la lingüística, ¿no? Hoy sabemos las lenguas indígenas mexicanas, el náhuatl, el otomí, el mazahua, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el origen de estas lenguas? ¿Cuál era su distribución geográfica de los hablantes de estas lenguas? ¿No? Hay muchos rasgos lingüísticos, ¿verdad?, que se pueden perseguir hacia el pasado, ¿no? La glotocronología hace un poco eso. Pero la glotocronología sin arqueología no puede avanzar demasiado, ¿no? La arqueología sin conocimiento glotocronológico está muy limitada, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer ya, nos tiene que caer el 20 de que no se pueden hacer ya proyectos unidisciplinarios, ¿no? Los proyectos tienen que ser interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto las disciplinas antropológicas, al menos en México, que los problemas ya se empiezan a interrelacionar. Ya empezamos a encontrar datos y rasgos que están relacionados, ¿no? Y unos los encontraron unos especialistas y otros. Entonces, cerrarse a hacer solamente un proyecto arqueológico y se acabó, ya es difícil, ya no se va a poder sostener. Pero sí tiene que haber un objetivo claro, ¿no? Si no, por supuesto, sí, se pierde y se hace un caos. Te diluyes Claro. y ya no sabes en dónde ibas, en qué rama del árbol te perdiste. De ahí que la propuesta para todas las disciplinas que intervienen en el PIACE, perdón, ahora estoy hablando del PIACE, del PASICH-CESEM, del proyecto Chichimeca, como dicen todos los compañeros. Arqueosemiótico de identidad chichimeca en la cerámica del centro de México. Bueno, el objetivo es encontrar la identidad chichimeca, ¿no? Histórica. Estamos hablando entonces, ubiquémonos en Iztapalapa, Ciudad de México, Cerro de la Estrella, cuyo nombre más correcto es Huizachtepetl, también tú propones Mixcoaltepetl. Mixcoaltepetl. En fin, para ubicarnos, y llegan a las faldas de este cerro los Chichimeca-Culhuaque. Sí. Y eso es lo que están tratando ustedes de demostrar o de... Sí. Ajá. Sí. ¿No? De demostrar esta aseveración de Chimalpain, que recoge de la tradición oral de sus padres y abuelos. Chimalpain, siglo XVII. Siglo XVII, 1630, ¿no? Uh-huh. Francisco de San Antón Muñón de Chimalpain, Cuautlehuanitzin. Tenía doble nombre, claro, sí, náhuatl y español. Claro, él era de origen chichimeca, ¿verdad? Por eso se pone a escribir toda esta historia, ¿no? Del origen de Culhuacán, su gran obra, ¿no? Son 9 libros que escribe, los memoriales de Culhuacán, y un resumen, ¿no? El memorial breve, ¿verdad? Del origen y fundación de Culhuacán. Entonces él es un indígena intelectual de la época, ¿verdad? Que se da la tarea de recuperar toda la información posible. Y con eso escribe sus 8 memoriales y su memorial breve. Bueno, él dice, en el año 670, ¿no? Además, hay que ver un poquito los tiempos, ¿no? ¿Por qué contaban así el tiempo ellos? Que hay una diferencia, por ejemplo, en muchos fechamientos arqueológicos de 100 años, ¿no? 100 años más o 100 años menos. En fin, vamos a ubicarnos alrededor de 700. En el año 700 llegaron nuestros padres, ¿verdad? Y se asentaron aquí, en Culhuacán. Es decir, en el Cerro de la Estrella, porque Culhuacán todavía no existía, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí empiezan a hacer y deshacer todo y empezar a dominar la región, a adueñarse de ella, y los demás chichimecas, como dicen todos los cronistas de la época, que van llegando, se van asentando aquí, pero le piden permiso al señor de Culhuacán para asentarse en sus territorios, ¿no? Ya no se habla de Teotihuacán, ya no existe y todo esto. Entonces, lo que nosotros vemos arqueológicamente es que después de Teotihuacán, o cuando todavía está la colonia Teotihuacán en el Huizachtepetl, llegan estos portadores de estas cerámicas que vamos a ver en las fotos 2, ¿no? Uh-huh. Está rojo sobre crema, ¿no? En la foto 2. Bueno,
En la foto 3 vemos una interpretación ya de la reconstrucción de estos tepalcates, cómo podemos reconstruir las vasijas, ¿no? Entonces estas son las rojo sobre crema. ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Digo, de un tepalcate deducir el tamaño, la circunferencia, a través de los rasgos. Ajá. A través de los rasgos plásticos, ¿no? Y son todos ellos rasgos materiales. Entonces hay ciertos métodos. Mira, nosotros hemos desarrollado desde hace muchos años, ¿no? Yo no lo desarrollé, yo nada más lo heredé, como todos los arqueólogos de mi generación, incluso un poco antes, el tepalcatómetro. No traje uno, mira, pero este nombre tan rimbombante no es más que una hoja de tamaño póster con muchos medios círculos dibujados a distancias de 5 milímetros cada uno, ¿no? Entonces voy a tener aquí muchos círculos dibujados en esta hoja tamaño póster. Con ello yo la tomo y puedo agarrar el tepalcate, ¿no? Y puedo empezar a ver cuál es la circunferencia que me está marcando el tepalcate. Entonces depende del diámetro, la curvatura y el diámetro. Yo puedo decir, esta era una vasija con una boca de 18 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces ya tenemos el dato de cuánto medía de diámetro la vasija. Y luego con la curvatura misma del tepalcate podemos empezar a hacer proyecciones un poquito lineales, ¿no? Para ver cuáles son las curvaturas y empezarlo a comparar con piezas completas que tengan estas características plásticas. Entonces decimos, mira, se está aproximando a esta vasija, la forma de esta vasija completa. Y hacemos entonces estas interpretaciones hipotéticas de cómo debió haber sido la vasija a la que le pertenece este tepalcate. De tal modo que ahí está la foto 3, ¿no? Del rojo sobre crema. Pero también en el Huizachtepetl hay una cerámica que se le llama rojo sobre bayo. Se parece mucho a la otra, pero es distinta, ¿no? Entonces aquí en la foto 4 están los tepalcates de cerámica rojo sobre bayo. Y aquí tenemos algunas ya reconstrucciones hipotéticas de algunos tepalcates en la foto 5. ¿Sí? Aquí está el pedazo de tepalcate, ¿no? Y ya cuando lo analizamos mediante estas medio técnicas, mañas más bien, ¿no? Que te platico, podemos reconstruir la forma y se trata de una tapa, ¿no? Con una asa cilíndrica, rojo sobre bayo. Bueno, este es rojo sobre crema, pero sobre bayo, porque la otra es rojo sobre crema sobre café, ¿no? Entonces la cosa se va haciendo compleja, ya no es nada más un solo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos compañeros insisten, es tipo coyotlatelco. Mira la complejidad, por eso esto no va a resolver nunca ningún problema. Vamos a la foto 6 y está la cerámica rojo sobre café. Aquí hay tepalcates de cerámica rojo sobre café, que es distinta a la que vimos en la foto 4 de cerámica rojo sobre bayo y también la que vimos en la 2 de rojo sobre crema, ¿no? Y aquí hay algunas reconstrucciones hipotéticas de cajetes trípodes semiesféricos de cerámica rojo sobre café, con decoración al interior, porque las otras que hemos visto, la decoración está al exterior, ¿no? Entonces ahí ve cómo vamos jugando ya con los rasgos, ¿no? Que estamos detectando. Estos moldes vienen de piezas completas y los aplican a los tepalcates. No hay moldes. Digo, o sea, de algún lado, plantillas, no sé cómo llamarles. Lo que hacemos es ver la pieza completa, ¿no? Por ejemplo, vemos la pieza completa de un objeto. Nosotros nos encontramos un pedacito, ¿verdad? Pero al momento de someterlo a ciertos contrastes de línea, ¿no? Puedo ver más o menos cuál es la forma. No sé si alguna vez usaste un curvígrafo. Sí, cómo no. ¿Verdad? Cuando estábamos dibujando, dibujo técnico. Bueno, el curvígrafo me ayuda a ver cómo seguiría la línea y a proyectar la línea. Sí. Es lo mismo el tepalcatómetro, nada más que son puras medias esferas, medios círculos, ¿no? Bueno, pero la reconstrucción de la otra forma yo la puedo intuir un poquito, no completa. ¿Qué hago? Recurro a bibliografía donde hay piezas completas, con estas características de croma, de textura, etcétera. Y yo puedo decir, esta se está pareciendo a esta forma completa. Entonces hago una reconstrucción hipotética, que es esto, ¿verdad? No está, porque mira, aquí tenemos un pedazo del tepalcate. El tepalcate es un pedazo de la vasija, en la foto 7, pero solamente es una parte de la base, del soporte y donde inicia el cuerpo. Todo lo demás no lo tengo, pero puedo proyectar líneas, ¿verdad? Yo sé que esto no se va a cerrar más allá de un diámetro de la figura geométrica que estoy generando, porque si se cierra,
Ya no hay vasijas arqueológicas en México con esas formas, ya que se acercan a un tecomate, ¿verdad? Con las paredes cerrándose, pero con estos soportes trípodes no hay esas formas. Entonces, eso me dice, ¿verdad?, que no me debo exceder en la reconstrucción de estos límites para mantenerlo como un cajete, que esas son las formas más comunes en esta vajilla, ¿no? Bien, déjame recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando contigo, con el arqueólogo Jesús Sánchez, sobre identidad chichimeca en la cerámica del centro de México, que estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de esta dirección. Y mencionaste ahorita una palabra que creo que da para mucho de qué hablar: Coyotlatelco, el problema Coyotlatelco. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Y rapidísimo, eso no existe. No existe. No existe el problema Coyotlatelco. Existió durante 90 años, ¿no? De 1921, que Alfred M. Tozer, que hizo sus excavaciones en Santiago Huizotla, en Azcapotzalco, en un montículo al que los vecinos le llamaban Montículo Coyotlatelco, ¿verdad? Ya no existe, ya lo destruyó la mancha urbana, ¿no? Entonces, en aquella época eran llanos, campos de cultivo y todo eso, era campo ya, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de hace casi 100 años. Entonces, sí, ya no existe. Sin embargo, Tozer explora ahí, ¿verdad?, a través, financiado por la entonces famosísima, mundialmente famosa Escuela Internacional de Arqueología, ¿verdad?, mexicana, que dirigió Manuel Gamio, Franz Boas, uno de los fundadores de esta escuela. Por eso tiene tanta fama la arqueología mexicana, no por nosotros, sino por lo que le hicieron nuestros maestros, ¿no? Bueno, Gamio no fue mi maestro, pero lo considero como tal. Bueno, la cosa es que Tozer hace sus excavaciones, se encuentra por primera vez con estos tipos cerámicos, por ejemplo, los que estamos viendo en la foto 8, que ahora es un rojo sobre naranja, ¿verdad?, y los rojos sobre café y rojos sobre crema. Se encuentran por primera vez en la arqueología mexicana. Y entonces, pues no se sabe qué tepalcates son, de qué época, de qué cultura, ni nada de eso. Y Tozer decide llamarle, por lo pronto, y lo dice muy claro en su texto, provisionalmente, un nombre provisional, le llamo cerámica tipo pintado, tipo Coyotlatelco. Tipo pintado, tipo Coyotlatelco. Así es, porque había un tipo monócromo, ¿verdad? Pero este es un tipo pintado, ¿no? Tipo Coyotlatelco, porque lo estamos encontrando aquí. Ok, es válido. Pero a partir de entonces, todos los arqueólogos, grandes arqueólogos, fundadores del INA entre ellos, que se encontraban con cualquiera de estas cerámicas rojo sobre lo que tú quieras, le llamó Coyotlatelco. La cerámica Coyotlatelco. Y se heredó esta denominación. Claro, 60 años después, ¿no?, esto se ha convertido en un problema, porque cerámica rojo sobre lo que quieras hay en todo el mundo, no solamente en Mesoamérica, ¿no? Pero está muy concentrada en el centro y norte de México, ¿sí? Entonces, es una cerámica rojo sobre café, pero rojo sobre bayo, pero rojo sobre crema, sobre bayo o sobre café, y también rojo sobre naranja, ¿no? Y en transiciones cromáticas, tanto de las pastas como de la pintura roja que se le pone. Entonces, a veces la pintura roja no es roja, es anaranjada. A veces no es anaranjada, es guinda, ¿no? Y los arqueólogos encasillamos todo eso en Coyotlatelco, ¿no? Es como si hoy a todo el vidrio que encontraras le llamaras vidrio San Ángel. Cuando muchos son de Carrara, ¿verdad? Y otros son belgas, y otros son austriacos, y otros son de Texcoco. Si tú metes todo eso, no, te vas a crear tú solo un problema. Y eso fue lo que hicimos los arqueólogos, me incluyo, porque durante 20 años estuve hablando y hablando de Coyotlatelco sin saber qué era. Porque la gran pregunta es esto: para resolver el problema Coyotlatelco, vamos a definirlo Coyotlatelco, ¿no? Y ya ha habido talleres, ¿no?, de muchas gentes para definir y resolver el problema Coyotlatelco. Resultado final, conclusiones: lo Coyotlatelco no se puede definir. Pues si no se puede definir es porque no existe, perdón, ¿no? O sea, ocurre lo mismo, como digo en el libro para comprender el epiclásico, del problema de los marcianos, ¿no? Porque cuando Percival Lowell, ¿no?, con su telescopio empezó a investigar Marte,
y descubre unas líneas gigantescas que atraviesan el planeta, él le llamó, pensó que eran canales. Sí. Ajá, canales. ¿No? Y entonces dijo, hay marcianos. Y los marcianos construyeron canales. Viene H.G. Wells, ¿no? Y nos platica sobre la Guerra de los Mundos, donde llegan marcianos, ¿no? Y nos invaden y nos quieren destruir. Los matamos con gripa. Bueno. Y luego resulta que todo lo que viene de fuera del planeta es marciano, ¿verdad? No importa que vengan de Epsilon Eridani o de Andrómeda, son marcianos, ¿verdad? Define marciano. No puedes porque no existen los marcianos, ¿no? Claro. Son extraterrestres si quieres, ¿verdad? Ajá. Pero no marcianos. Es lo mismo cuando insistimos en hablar del Ocoyotlateco, ¿no? No existe, no se puede definir. Y lo peor, muchos compañeros me voy a incluir otra vez, hablado de la cultura coyotlateco. No. ¿Cultura? Las culturas. Ah, caray. Porque se supone que lo que vemos en la foto 8, a diferencia de lo que vemos en la foto 4, es producto de distintas culturas, aunque son coyotlateco, ¿no? Ajá. Bueno, o son marcianos, pues. Marcianos, ¿verdad? Sí, ya entendí, sí. Sí, son marcianos, ¿no? Pero estos son marcianos de una parte y estos son marcianos de otra parte, ¿verdad? Ya estamos mal, porque eso no existe, no puedes demostrar la existencia de marcianos. Bueno, entonces, no, eso no es todo. Hablamos de período coyotlatelco. Lo hemos convertido en una fase de la historia de México. Sin haberlo definido, ya lo elevamos a nivel de período, ¿no? La fase coyotlateco, el horizonte coyotlateco. O sea, un horizonte histórico-cultural de algo que no existe. Pero eso ya está aclarado, me dices que fue un problema, que ya no lo es. La respuesta y la solución está planteada en el libro. O sea, para mí ya no es ningún problema, ¿no? Así de fácil. Gracias a que ya no es un problema, de que lo resolvimos, ¿verdad?, con otro marco teórico, con otra metodología, con otras preguntas, ¿verdad?, logramos resolver ese problema. Ahora nos unimos plenamente a los compañeros, por ejemplo, que trabajan en el Bajío y en el norte de México, y hablamos de cerámica rojo sobre naranja. Hablamos de cerámica, como en la foto 4, rojo sobre bayo. Como en la foto 7, rojo sobre café. O como en la foto 6, ¿verdad? O en la foto 3, rojo sobre crema. Entonces tenemos ahora un amplio, pero amplísimo universo de materiales que no son iguales. Son muy distintos. Incluso el rojo sobre café, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado hasta ahorita 18 variantes de rojo sobre café. Lo que significa que no son lo mismo, ¿verdad? Sí, no. No, sí, 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 no, ¿verdad? Entonces, en muchas cosas se parecen, pero en otras no. Entonces, lo que decimos los arqueólogos es, sí es coyotlateco, pero no es coyotlateco. Porque se parece, pero es distinto. Pues estamos diciendo una tontería, ¿no? Entonces, si planteamos esto un poquito algebraicamente, tendremos que decir, en estas cosas se parece y son rasgos fulanos, en estas cosas son distintas y son rasgos fulanos. Vamos a empezar a organizar las cosas por los rasgos que se parecen, que comparten todos ellos. Porque es la primera manera de organizar las cosas, lo que se comparte. Pero lo que se comparte son pares de rasgos, y solamente a través de pares de rasgos y de relaciones que podemos empezar a establecer conjuntos. Ya. Finalmente. Bueno. El conjunto A tiene determinados rasgos de la cerámica del Huizachtepetl que yo me estoy encontrando en el Cóporo, allá en el Bajío. Relación de relaciones. Entonces, esa cerámica que hay en el Cóporo, ¿verdad?, en el Bajío, en el norte de Guanajuato, es bien distinta en muchas cosas a las de su región, pero muy parecido en otras. Y es muy semejante a la del centro de México después de Teotihuacán, pero distinta en otras cosas. Sí, ya lo sabemos, ahora lo sabemos. Por eso hay conjunto A, conjunto A'. ¿Cuál es primero? La de aquí del centro de México, por ejemplo, te voy a hablar de esto, ¿no? Se parece mucho a la del Cóporo, la de la foto 2. Pero ¿cuál es primero? Perdón. ¿La de aquí o la de allá del Bajío? El radiocarbono no nos sirve porque no encontramos carbón para fechar los contextos. Los compañeros en el Cóporo tampoco han encontrado lo suficientemente confiables muestras de carbón para hacer fechamientos. ¿Cómo lo podemos determinar? Pues a través de los rasgos, ¿no?
a través de una taxonomía. A través de la tipología nunca vamos a poder hacer nada. Es a través de una taxonomía semiótica, de estas matrices de rasgos, de esta semiótica algebraica, ¿no? Porque entonces, mira, en lugar de llevar un montón de propuestas habladas y pregonadas en 50 páginas, yo te puedo presentar una matriz. ¿Te acuerdas de esas tarjetas de computadora? Sí, como que se perforaban. ¿Qué perforaban? Un código binario. Claro. ¿No? Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Que yo pueda poner mi código binario de esto con el código binario de tu cerámica y tienen que coincidir. Y vamos a ver dónde hay hoyitos y dónde no hay hoyitos. Esas diferencias nos tendrán que marcar diferencias cronológicas o, para hablarlo así muy sencillo, gustos de la gente de allá y de la gente de acá. Pero lo que me van a decir es cuál es primero. De tal manera que podemos empezar, siguiendo a Chimalpain, darle la razón a Chimalpain. No eran de aquí, vinieron de un Chicomostoc lejano. Oye, ya me dijiste que los marcianos no existen. Sí. Pero los chichimecas sí existían. Y existen. ¿Quiénes eran? ¿O Sí, quiénes son? Claro. No, eso no lo hemos hablado para nuestro auditorio. No lo hemos hablado y es ¿Qué fundamental. es o quiénes son los ¿verdad? chichimecas? Sí, mira. Podemos empezar a hablar de los chichimecas en términos etnohistóricos, porque es a través de ellos que se conocen, ¿no? Se conocen por dos vías. Uno, la crónica etnohistórica, esta que recoge Sagún, ¿no? 1535, por ejemplo. La que se plasma en el Códice Xolotl, en la historia tolteca chichimeca, que es más o menos de 1550, ¿no? Que escriben ellos mismos, ¿verdad? Los mismos sobrevivientes de la conquista escriben el Códice Xolotl y el Códice, la historia tolteca chichimeca. Entonces, ellos hablan de chichimecas, lo recogen los españoles, lo empiezan a hablar, les más. Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés hablan de los chichimecas, porque en el mundo prehispánico mesoamericano, en el centro de México al que llegan, se hablaba de los chichimecas, ¿no? Y en dos sentidos. Los chichimecas ancestrales, de los que descendemos, ¿no? Que llegaron aquí y poblaron todo, y ahora somos sus descendientes, y de los chichimecas brutos, salvajes, incivilizados, asesinos que viven allá, hacia el norte, ¿no? Es como el estereotipo, ¿no? Ese fue el que se quedó, ¿no? Ese estereotipo del chichimeca como bruto, salvaje, incivilizado, que come carne cruda, que come gente, que corta las ¿cómo se llama? El cuero cabelludo, que corta dedos y se los cuelgan, ¿no? Esa es la imagen que quedó. ¿Por qué? Porque es cierto. Así eran, justamente. ¿Cómo lo podemos diferenciar esto? Bueno, ahí está una vía, ¿no? Para entender, tratar de, no entender, de caracterizar un poco lo chichimeca y desde cuándo existe. La otra es más útil para la arqueología, porque esta crónica etnohistórica está revuelto el mito con la realidad, ¿no? Debido precisamente a lo que hablábamos sobre la concepción de la historia, que es lo que se debe contar. En la época prehispánica, la historia de un pueblo era su historia mítica. Es decir, si un pueblo no tenía un ordenamiento de los dioses, no valían nada. Para que ese pueblo tuviera fundamento y fuerza, tenía que tener designios divinos que tenía que cumplir. Si no los tenía, ni pueblo era, ni se le hacía caso, no existía, vamos, ¿no? Por eso todas las crónicas que tú puedas leer, ¿no? Que los compañeros que nos están viendo puedan leer, las crónicas sobre la historia, los pueblos prehispánicos van a hablar de cómo los dioses nos dijeron tal y tal cosa, que fuéramos e hiciéramos tal. Y no vamos lejos, los aztecas, ¿no? Huitzilopochtli nos ordenó que dejáramos nuestro lugar, Aztlán, el Chicomostoc, ¿verdad? Y que nos fuéramos hacia un lugar que nos había prometido. Entonces, es Huitzilopochtli quien nos ordena. Somos tan importantes que tenemos un designio del Dios que cumplir. Y esa es nuestra tarea en el mundo, cumplirlo. Y vaya que lo cumplieron, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Dios les habló, les dijo, ya váyanse de allí, de Egipto, yo les voy a ayudar y ustedes tienen que irse a otro lugar, a la tierra prometida. Todos los dioses nos van a prometer cosas, ¿verdad? Y para lograrlas hay que atender el designio.
¿verdad? Y vamos a encontrarnos obstáculos, trabas y bla, bla, bla. Miren, a través de la semiótica narrativa podemos resolver este problema, porque eso es lo que estudia la semiótica narrativa, ¿no? Cómo el mito y la realidad se funden en una sola narración. Y no se trata tanto de distinguir qué cosa es cierto y qué cosa es falsa, sino entender el sentido de lo que se está narrando. Gracias a eso podemos darnos cuenta, y no nosotros, muchos gentes, Kirchhoff, por ejemplo, se da cuenta, y otros lingüistas y antropólogos, que lo que se pretende es justificar mi existencia en los códices, por ejemplo, mexicanos, estos que hablamos, Xolotl y la historia tolteca chichimeca, justificar mi ser como derechoso a la tierra, ¿sí? ¿Y cómo puedo justificar mi derecho a la tierra si no es a través de mi genealogía? Y mi genealogía se remonta a los dioses, a Quetzalcóatl, a Mixcoatl, dioses chichimecas, ¿no? Entonces los dioses chichimecas, no solamente desciendo carnalmente de ellos, sino que me ordenaron instalarme aquí, y mis abuelos se instalaron, y heredaron esto a sus nietos, y a sus nietos, y a sus nietos, y por eso la tierra es mía. ¿A quién se la están reclamando? A los españoles, que llegaron, los destruyeron, y a los que no destruyeron se apoderaron sus tierras, los esclavizaron, dejaron muchísimas comunidades libres porque eran jerárquicamente, social y políticamente muy importantes, y ellos les tuvieron que ayudar para restablecer ese mismo orden a provecho ahora de los españoles. Pero se les arrebatan sus tierras. Entonces tienen que justificar mitológicamente, míticamente, su derecho a la tierra, porque así funcionaba el mundo para ellos, ¿no? A los españoles no les importaba mucho eso, no era la historia que ellos manejaban, no tenía esa justificación, ¿verdad? La historia europea, occidental, es vine, vi y vencí. Esa es la historia, y por eso tengo derecho a la tierra y a hacerte lo que se me pegue la gana, porque te derroté. La de nosotros era bien distinta, estaba fundamentada en los dioses y sus designios, ¿no? Hay que entenderlo, no hay que decir, esto no sirve, ¿no? No sirve para la arqueología. Por supuesto que sirve muchísimo, nada más que hay que entenderla. La otra crónica, la crónica militar y la crónica económica, ¿no? Que es la que escriben los exploradores españoles, tanto militares como civiles. Los que empiezan a atender eso de que, a ver, ¿dónde están estos chichimecas? ¿Y de dónde viene ese metal que traes ahí? Ah, pues lo traen los tarascos de allá de Michoacán. Y cuando van a Michoacán, no es que lo traen de los chichimecas de allá del norte. Y empiezan a meterse a la Chichimecatl, a la región de los chichimecas. Todo, desde la cuenca del río Lerma hacia el norte, todo es la Gran Chichimeca. Y esa Gran Chichimeca, la más cercana, la podemos ver en la foto 1, ¿no? El trabajo más maravilloso que hay de recopilación de todo lo que fue lo chichimeca histórico, ¿verdad? Antes del momento de la llegada de los españoles, es la obra fabulosa de Philip Powell, La Guerra Chichimeca, que está editada. La mejor cita es la del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, la Guerra Chichimeca nos plantea cómo llegan los españoles, cuándo llegan los españoles, y se empiezan a introducir a lo que es la cuenca del río Lerma hacia el norte. ¿Y qué van buscando? Pues oro, que otra cosa, ¿no? Tierras que colonizar, establecerse, bla, bla, bla. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a encontrar con gentes, ¿verdad?, que ya estaban asentadas ahí en sus ciudades, y describen un poco cómo eran las ciudades, ¿no? Zonas arqueológicas, diríamos hoy, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos eran seminómadas. Andaban en las sierras, se movían de la sierra hacia el desierto. Podemos ver en la foto 1, esto significa que se mueven de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Los límites ahí entre Zacatecas, Durango, hacia el centro, ¿no? O sea, hacia la meseta central. Y se mueven hacia la otra sierra, hacia la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? Y viceversa, los que están por acá se están moviendo hacia acá. Y todos se están moviendo hacia abajo, hacia el sur, hacia donde están los asentamientos también de origen chichimeca, pero chichimecas ya sedentarizados. Cultivadores, agrícolas, construyen ciudades, hacen esculturas, templos, ya empiezan a tener una muy fuerte
coincidencia de vida con la Mesoamérica de las altas culturas, ¿verdad? Pero naturalmente que son pueblos mesoamericanos. Así que todos esos chichimecas de allá del norte, ¿verdad?, a los que se enfrentan los españoles van diciendo, estos de aquí se llaman así, tienen este territorio y se visten así, así y así. Y son bien bravos, son desgraciados, nos matan, nos cortan la cabeza, el cuero cabelludo, se lo cuelgan en el pescuezo, ¿no? Y son temibles. Pero si te vas más hacia el norte vas a encontrarte con los cascanes, y los cascanes son terroríficos, son los más bravos guerreros y no sé qué. Pero cuando llegamos hacia el norte están los zacatecos, y los zacatecos son el demonio, hacen esto. Entonces ellos son los exploradores, los militares, los que envían los reyes de España para que informen de cuál es el recurso natural que se puede aprovechar de acá, y tienen que enviar sus informes. Entonces esos son informes muy realistas, apegados más o menos, porque también hay su ronco pecho del cronista, ¿no?, de lo que están viendo. Y es a través de ellos que podemos darnos cuenta, como vemos en la foto 1, que hay Powell, ¿verdad?, que hace su estudio hacia mediados del siglo XX, le llama naciones chichimecas, porque así le llamaron los españoles, ¿no? Y están las naciones, las más fuertes, grandes y bravas de ellas, están, por ejemplo, en Durango, los tepehuanes. En toda la parte de Zacatecas, los zacatecos, por eso se llama así Zacatecas, ¿no?, porque era el territorio de los chichimecas zacatecos. Hacia la parte de San Luis Potosí, el norte, estaban los huachichiles. En Tangamanga. Por ejemplo, ¿no? Tangamanga ya es una zona habitada, sedentarizada, pero que tiene relación con estos cazadores recolectores. Los huachichiles merecen todos nuestros respetos, ¿no?, y ser tratados como héroes. Porque los huachichiles son los primeros indios mexicanos que aprenden a montar caballo, ¿no? Emboscan a los españoles que iban penetrando ahí, los emboscaban, los mataban, se quedaban con los caballos y aprendieron a montarlos, a dominarlos. Y bueno, los mejores charros mexicanos andan allí por el Bajío, ¿no?, para acabar pronto. Entonces, estos huachichiles andan a caballo. Entonces, si de por sí ya eran medio invencibles, pues a caballo peor, ¿no? Entonces es terrible. Yo no sé si ustedes conocen una avispa bellísima, que es como de unos 7 centímetros de largo, que es color amarillo sobre rojo, oro sobre rojo, muy grande, y pica todas las veces que se le ocurre picar y no se muere nunca. Y hace unos ronchones terroríficos, ¿no? Y es muy brava esta avispa. Hay mucha en las tierras calientes, en Guerrero, por ejemplo, hay muchísimo en Michoacán. Se llaman huachichiles, justamente, ¿no? Totalmente en referencia a estos indios huachichiles. O puede ser al revés, ¿verdad? Los indios huachichiles se llamaron así en referencia a esa avispa brava que está jode y jode y nunca se muere, ¿no? Bueno, al sur, ¿verdad?, hacia la parte sur en lo que es Aguascalientes y el sur de Zacatecas, están los cascanes. Hacia la parte ya hacia Nayarit están los tepeques. En lo que es el norte de de Jalisco, están los tecueches. En lo que es un poquito Guanajuato y entre Guanajuato y Jalisco están los guamares. El sur de San Luis Potosí, que estamos viendo en la foto 1, el sur de San Luis Potosí y Querétaro están los pames, ¿no?, Guanajuato. Y al sur de todos ellos están los otomíes. Los otomíes no son propiamente chichimecas. En parte se le parecían, pero en otra parte ya estaban muy toltequizados, ¿no? No es conveniente decir civilizados, ¿no? Estaban toltequizados. Pares de rasgos, ¿no? Las fuentes nos hablan de chichimecas y toltecas. Bueno, la historia tolteca-chichimeca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa tolteca? Tolteca no significa nada más, ¿verdad? El habitante de Tula. Tolteca es sabio, artesano, maestro, hacedor de cosas, ¿no? Eso significa en lengua náhuatl tolteca, ¿no? La toltecayoc es la sabiduría de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como hay toltecas, hay chichimecas. Es decir, así como hay sedentarios, agricultores, constructores de ciudades, hay chichimecas. Nómadas, cazadores recolectores, trashumantes, habitan en cuevas, comen carne
cruda, andan vestidos con pieles o encuerados, toda la vida van a andar con sus arco y flecha, ¿no? Entonces, esas son las características de los chichimeca y estas son las características de los toltecas. Bueno, aquí, cuando llegan los españoles, en la gran chichimeca de la foto 1, había tanto chichimecas toltequizados como chichimecas, o como ellos mismos se decían, teochichimecas. Los verdaderos chichimecas, porque los otros ya se habían toltequizado. De entre ellos los otomíes eran los más toltequizados de todos los chichimecas, al grado que ya ni ellos se consideraban chichimecas, ni los chichimecas los empezaban a considerar ya como tales, ¿no? Oye, Jesús, prácticamente ya se nos acabó el tiempo, Sí. pero quería que nos hablara sobre los chichimecas actuales y también que hablemos de esto de que no son, no cortan cueros cabelludos ni nada de eso. Ya no. ¿Dónde se ubican? Sí, se siguen ubicando aquí, mira, ¿no? Mira. Los estudios que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Junto con todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 4 siglos, ubican a los chichimecas en toda esta región. Ah, en la misma. Uh-huh. Nadie ya se quiere considerar chichimeca, salvo un pueblo, los chichimecas jonases, ¿no? Uh-huh. Los chichimecas jonases de Guanajuato, ¿no? Que no solamente son jonases, son chichimecas jonases, ¿no? Entonces, ahí es donde está la supervivencia de una identidad étnica y cultural, con una foto, lengua ¿no? propia. Sí, traemos una foto. En la foto, acá está. La foto 16, Uh-huh. ¿no? Que son chichimecas de Capilla Blanca, ¿no? En Guanajuato. Capilla Uh-huh. Blanca está, es una población conurbada con San Miguel de Allende, Uh-huh. ¿no? San Miguel de los Chichimecas, que es su nombre original, justamente, ¿no? Cuando los españoles llegan y finalmente fundan San Miguel, ¿verdad? Se llama San Miguel de los Chichimecas. Antes del Grande. Sí, así es, ¿no? Entonces, estos son compañeros de ahí de Capilla Blanca, Guanajuato. Estas son fotos que tomó la compañera Patricia Cruz en todo el estudio que estuvo haciendo con ellos durante 6 meses el año pasado, ¿verdad? Y podemos ver entonces en esta foto 16 cómo los atavíos para las fiestas, ¿no? Las fiestas religiosas. Esta es, si mal no recuerdo, para la fiesta de la Santa Cruz, del 3 de mayo del año pasado. Ahí están los chichimecas, ¿no? Esa es la memoria que ellos tienen de sí mismos, ¿no? De sus antepasados. Y los muchachos, los jóvenes y los adultos ya se visten así, pero también los niños, ¿no? Ahí vemos cómo los niños se atavían como, podríamos decir, como apaches, ¿verdad? Se pintan como apaches, con los colores, ¿verdad? Que además coincide mucho con lo que dice Pauwels, ¿no? Pauwels recoge esta información de estos cronistas y nos dice que unos pueblos se pintaban la cara de rojo, otros se lo pintaban de negro, otros de blanco, ¿no? Y es lo que estamos viendo precisamente aquí en estas fotografías, ¿no? Entonces, ellos viven ahí todavía existen, ¿no? Y nos han dejado como herencia muchísimas cosas. Evidentemente que esos chichimecas que se enfrentaron a los españoles y que vemos en la foto 14, ahí están castigando a otro individuo, chichimeca también, pero vean cómo lo están fusilando con flechas, ¿no? Lo están castigando, ¿no? Esto no es un sacrificio, es un castigo, ¿no? Y vean cómo están ataviados con pieles de animales, con sus plumas en la cabeza, su arco y su flecha, andan descalzos y son medio salvajones, ¿no? Bueno, pues entendamos que en un ambiente desértico donde hay que ser el más fuerte para sobrevivir, Uh-huh. tenían que ser así, ¿no? Y esta imagen, pues cuando los soldados españoles se enfrentan a guerreros chichimecas van a tener sus consecuencias, ¿m? No es que solamente los chichimecas le cortaran el cuero cabelludo a los blancos españoles, también entre ellos se lo hacían, pues eran las prácticas guerreras, eran trofeos de guerra, así que lo hacían, ¿no? Los españoles se aterrorizaron pues de lo que hacían estos. Imagínate encontrarte de pronto una banda de 50 chichimecas que te van a perseguir porque te van a cortar el cuero cabelludo después de hacerte esto y muchas cosas más. Da pavor. Las películas de Hollywood, ¿no? Que nos muestran a los indios sanguinarios y todas esas cosas son ciertas. Así eran, pero porque el blanco los trató peor que eso, ¿no? Entonces son respuestas a ciertos tratamientos, ¿no? Vemos que no hay mucha diferencia. Esta es una fotografía de chichimecas del norte de México, suroeste de Estados Unidos, más o menos de 1930, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que estaríamos viendo en la foto 15, ¿no?
de cómo habrían sido los chichimecas a los que se enfrentan los españoles, ¿no? Y todavía en la época de la independencia se mantenían así, todavía en la época de la revolución estaban así, ¿no? No es sino hasta después del proceso de la lucha armada de 1910-17, ¿no?, que estos chichimecas empiezan a ser incorporados a la fuerza a esto. Muchos de ellos se resistieron y se siguen resistiendo. Ahí están los yaquis, ahí están los tarahumaras, ¿no?, que son descendientes de todos estos zacatecos, guamares, guachichiles que se van yendo más al norte para evitar el contacto con los españoles, ¿no? Nos queda también, insisto, ¿verdad?, el águila y la serpiente, ¿verdad?, que es un símbolo impresionantemente poderoso, concebido por los chichimecas del Bajío en el año 300 después de Cristo, y que va a adquirir su gran relevancia pues con los aztecas hacia 1521, cuando llegan los españoles. Y es nuestro escudo nacional, es 100% chichimeca. Más aún, en la vida cotidiana, ¿no?, los chichimecas se llegaron a Culhuacán y empezaron a dominar toda esa región de lo que hoy es Iztapalapa, ¿no? Bueno, ustedes se acordarán que allá había unos camiones que les llamábamos chimecos. Chimecos, sí. Como este que vemos en la foto 17, ¿verdad? Entonces, estos camiones, ¿por qué se llaman chimecos? Chichimecos, ¿no? De ahí viene, es una contracción de lo chichimeca, ¿no? Son los de la región chichimeca, los chichimecos, estos son los chimecos. Que miren ustedes cómo están pintados, si lo comparamos con la foto 2, ¿verdad?, de rojo sobre crema, ¿sí? Entonces, hay una supervivencia de rasgos culturales, ¿verdad? Así como se pintaba la cerámica, así se pintaban estos camiones. Y si tú vas al Bajío, vas a encontrarte que hay una predominancia hoy de cromatismos en muchas cosas, rojo sobre crema o rojo sobre café. Otra cosa, los chinacos. Ustedes saben lo que son los chinacos, ¿no? Son esos charros del México independiente, ¿no?, de la época de la independencia, que se vestían pues, muy agradablemente, ¿no? Salen en las películas de Jorge Negrete, de pronto anda vestido de chinaco, ¿no? Y su traje preferido y favorito y casi común era un café claro, un café oscuro sobre café claro, ¿no? Un rojo sobre café, un poquito como lo que vemos aquí, y como lo que vemos aquí, ¿no? Esos chimecos eran el cromatismo que usaban, ¿no? El color chinacos de sus trajes, ¿no? Los chinacos, perdón, sí. Entonces, va habiendo muchas reminiscencias. Los chichimecas jonases existen, allí están, son un pueblo muy abatido, ¿no?, por el sistema, pero persisten, perviven, ¿verdad?, a pesar de todas estas cosas, y deben ser considerados, yo voy a insistir toda la vida, ¿no? Todos los pueblos de México son más que héroes, ¿no? Esos son los próceres, porque si hoy existe México, se debe en un 90% gracias a ellos, ¿no? De otro modo ya estaríamos hablando inglés o francés, ¿no?, si no fuera por todos estos pueblos. Así que ahí queda toda esta herencia y es lo que estamos estudiando, y es como empezamos a encontrar entonces estos rasgos culturales que nos van a remitir necesariamente a rasgos étnicos. Por ejemplo, en la cerámica rojo sobre bayo vamos a encontrar identidades étnicas, ¿cómo no? Porque si yo comparo esto con una porcelana china, ¿verdad?, ni modo que en la porcelana china no haya elementos identitarios ideológicos. Un pedazo de una botella de Coca-Cola, ¿cómo no va a tener elementos ideológicos identitarios? Lo mismo que una de Boeing, ¿verdad? Una botella de Pascual Boeing tiene rasgos identitarios, de identidades étnico-culturales. ¿Por qué esta cerámica no? ¿Por qué la griega sí o la egipcia y esta no? ¿Verdad? No se trata de discriminar, se trata de darnos cuenta de que los seres humanos tenemos patrones de conducta, ¿no? Y esos patrones de conducta se van a manifestar con lenguajes artificiales. Jesús Sánchez, para terminar, porque más bien ya estamos terminando, sí. ¿Y qué lecturas o qué literatura podrías sugerir a los que nos escuchan para enterarse más de estos temas? Ya mencionaste algo durante la conversación, pero... Sí, además del Códice Xolotl, el Códice, la historia tolteca chichimeca, que es una versión maravillosa, ¿verdad?, de Heinrich Berlin y Silvia, ahí no me acuerdo, ¿no? Ustedes lo pueden leer cuando lo compren, con prólogo de Kirchhoff, maravilloso. También los memoriales de Culhuacán, de Chimalpain. Pero arqueológicamente se debe leer el libro que se llama La Gran Chichimeca,
¿no? La editora es nuestra querida maestra y amiga que ya se nos fue, Tita Braniff, ¿no? Entonces, ese libro es rigurosamente hay que leerlo, La Gran Chichimeca. Pero está también otro que es... ¿El de Powell cómo se llama? El de Powell se llama La Guerra Chichimeca. La Guerra Chichimeca. Oh, sí, ese lo debemos leer como una de las más maravillosas epopeyas del pueblo mexicano, ¿no? Ahí está narrada una epopeya, la epopeya chichimeca, ¿verdad? Que va a empezar, no sabemos desde cuándo, hace miles de años, y no ha concluido. Eso es lo más maravilloso de todo. No ha concluido. Ha resistido los embates de enemigos propios y ajenos y bla, 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 y ahí están, como elementos de nuestra más profunda identidad mexicana. Entonces, ese de Powell. Y hay otro en el que Mari Areti Herzi y su grupo de colaboradoras editan, que es maravilloso, que se llama Miradas Renovadas del Occidente Indígena de México, ¿no? Y es un libro totalmente arqueológico etnohistórico para plantearnos cómo está la situación actual de la investigación sobre lo chichimeca, ¿no? Yo me quedaría con esos títulos por lo pronto. Hay otros más de carácter arqueológico menos, ¿verdad? Pero estos para ir entendiendo más generalmente el problema, ¿no? Pues Jesús Sánchez, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Siempre se nos quedan cosas guardadas en el tintero, como decimos, pero nos ha enriquecido mucho tu plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan, Gaby, Aldo. Gracias. Y nos vemos otro día, ¿no? Nos vemos, sí. No es adiós, sino hasta luego. Bien, así es, de la conducción un servidor, Juan Stack. A nombre de Radio INA da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Jesús E. Sánchez. Gracias también a nuestros escuchas y a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización, Somos Nuestra Memoria, de la Dirección de Medios de Comunicación del INA a través de la Subdirección de Radio, a cargo de Gabriela Marentes. Producción Evanibaldo Morales. Pro Tools, Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.